¿Cómo se ha ido transformando la experiencia colectiva del tiempo? ¿Cuál es el sentido que en cada época y lugar se va prestando al pasado? ¿Cómo ambos factores inciden en la historia en México? Estas son algunas preguntas características del trabajo del profesor e investigador del Colegio de México, Guillermo Cermeño, considerado como una de las figuras emblemáticas de la historiografía en nuestro país. Su trabajo se distingue por conjugar una profunda reflexión teórica con una rigurosa investigación documental, en donde la teoría y la práctica se funden en la escritura. Entre sus libros destacan La cultura moderna de la historia, Historias conceptuales y el volumen colectivo Historia, fin de siglo. Bueno, es algo que es diferente de filosofía de la historia. Esto es lo primero que diría. Que es una línea de reflexión que surge, bueno, desde mi punto de vista, primero en el marco de la filosofía analítica de la historia, ¿no? Y ahí estoy pensando yo muy directamente en Arthur C. Danto, en su libro Filosofía analítica de la historia. Entonces, en donde desde esta tradición filosófica que remite pues a una historia de la filosofía del siglo XX prácticamente, ponen a la lógica en el centro de una reflexión que establezca los límites dentro de los cuales lógicamente se puede distinguir lo cierto, lo verdadero, de lo no tan cierto en la historia. Y esto lleva a una reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Sobre el lenguaje de los historiadores. Entonces, la teoría de la historia, esta teoría de la historia, se sitúa en esa discusión en donde se busca establecer su propio campo distinto de lo que se concibió anteriormente como filosofía de la historia. Y la predictibilidad tiene que ver precisamente con el modelo clásico envuelto en lo que conocemos como filosofías de la historia. Si las filosofías de la historia surgen, es decir, la reflexión sobre la historia que pasa a través de la dimensión filosófica busca precisamente hacer de la historia un saber no solo con capacidad para revelar el pasado, sino también para predecir el futuro, ¿no? A través de estos principios que van a ser tomados de las ciencias naturales en cuanto a distinguir las reglas, ¿no? O leyes que gobiernan el devenir histórico. Toda esta crítica a las filosofías de la historia que quedan englobadas en esto que se conoce ahora como teoría de la historia, abren el flanco para indicar que esa capacidad de predictibilidad es sumamente limitada, sumamente estrecha, si no es que completamente imposible, digamos. Entonces hay ahí un repliegue de la historia en cuanto a sus aspiraciones de predictibilidad y la apertura a una reflexión a otra clase de historias, a otra clase de narraciones, otra clase de discursos históricos. No hay historia que no pase también, bien sea reprimiendo, digamos, esas emociones, o bien sea poniéndolas en juego. No hay posibilidad de contar algo sobre el pasado
que no tenga que ver con el filtro del sujeto historiador. Y es una crítica de ese modelo, pero también la apertura al mismo tiempo de nuevos problemas teóricos de la historia. A la trayectoria de Guillermo Cermeño están ligadas algunas de las principales iniciativas que se han emprendido en México, con el propósito de reflexionar y discutir los problemas asociados con la escritura de la historia. Durante sus años al frente del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, se fundó la revista Historia y Grafía, así como la colección editorial El Oficio de la Historia. Especialista en historia conceptual, ocupa un lugar destacado en Iberconceptos, una amplia red en historia comparada que reúne a numerosos investigadores del espacio iberoamericano. En esta entrevista le preguntamos sobre el papel del trabajo colectivo y los retos que enfrenta la historiografía en el momento presente. Inmersa ya en una mayor reflexividad, se abre a nuevas cuestiones, nuevas preguntas que no fueron contempladas en el periodo donde se extrajo el modelo, digamos, de historiografía científica, ¿sí? Y preguntas que tienen que ver con pensadores como Helen White sobre las relaciones entre historia y literatura, sobre el tiempo de los historiadores y el tiempo de los físicos, es decir, entre biología y ciencias de la cultura, ciencias culturales, es decir, todas estas relaciones que parecían haber quedado resueltas o establecidas anteriormente se han vuelto opacas, digamos, esas relaciones, han dejado cada vez más de ser evidentes. Y por lo mismo el periodo de la profesionalización está abierto a ese tipo de encrucijadas que no han sido suficientemente reflexionadas, pensadas por los historiadores. En este momento ya se han ido incorporando otros elementos no contemplados suficientemente por las generaciones anteriores, que tienen que ver con la cuestión de la temporalidad, ¿no? Esto que parece tan obvio y tan simple, porque pues, se piensa que, claro, los historiadores dan cuenta de lo que pasa en el tiempo, pero ese tiempo aparece como una sustancia inmóvil que se puede aplicar indiferenciadamente a cualquier periodo, a cualquier pasado, pero no ha sido pensado como ese tiempo, es un tiempo vivo, digamos, es un tiempo que atraviesa la misma práctica y que viene a añadir un nivel de mayor complejización a la hora de investigar y escribir sobre el pasado. Puedes leer la entrevista completa en